Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ya Ice Coffee. Hoy me ha hecho mucha ilusión porque un nuevo oyente me ha dicho, no, me estuve escuchando uno la semana pasada y me ha molado mucho y me voy a escuchar unos cuantos más. Y dices, bien, bien, ¿no? Es un poco por lo que lo hacemos. La cuestión es que estamos aquí, me he perdido un poco la cuenta ya de cuál es el que toca del 2021, pero es igual, una semana más. Y una semana más, aquí como siempre, con Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, buenas tardes. Sí, tendremos que hacer cuentas porque pronto va a llegar al año del momento en el que pensamos en grabarlas, ¿no? En grabar estas sesiones de Agile Coffee que hacíamos y posiblemente al 50, al capítulo 50 global, lleguemos dentro de no mucho. Sí, mira, lo estaba mirando. Este es el 12º del año llegaremos en el mes de junio a hacer un año de esto. Fueron el año pasado, 22. Ahora que llevamos 12 más, pues 36. Estamos apenas un par de semanas, no un par de semanas, no, perdón, pero que no hacemos cada día. Se me ha ido la olla. A 14, a unos 3 meses de hacer 50. Sí, vale, tenemos que ir pensando en cómo lo celebramos. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Bueno, pues oye, el tema de hoy era un tema que había también de estos que se arrastraban de semana a semana, que preguntábamos a nuestra gente si querían que habláramos de él o no. Y curiosamente, pues bueno, pues hemos dado un giro. Creo que es bonito esto. Se han acabado los topics más humanos y volvemos a la práctica, ¿no? Y esta semana, con la mitad de los votos, ha ganado los radiadores visuales en los equipos ágiles, ¿no? Que es una de las técnicas prácticas que además puede tomar un montón de formas que la agilidad nos da o nos recomienda, perdón, para ser más no sé qué. De eso podemos hablar, de qué nos aporta, ¿no? Eh, Sí, hoy tenemos un gran reto porque vamos a hacer un podcast oído sobre radiadores visuales. Esto sí, en una presentación lo hace muy fácilmente. Hoy tenemos un reto en explicar los distintos tipos, cómo se usan, pros, contras. sí, 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 ciertamente. Hablar de algo visual. Es bonito, es bonito el reto. ¿Y por dónde quieres empezar, Jorge? Como siempre. Pues ya me conoces. Por el Voy manifiesto ágil. con el manifiesto ágil. A ver, aquí hay un valor y un principio que creo que es fundamental cuando hablamos de los radiadores visuales. El primero sería el valor. Valoramos el software funcionando frente a la documentación exhaustiva. Ujú. Eh, se puede considerar los radiadores visuales un tipo de documentación, porque aquí se está expresando, se está plasmando en un artefacto concreto el progreso del equipo, el progreso de cómo va el producto. Hablaremos más adelante, pero está claro que debe ser lo más ligero para el equipo posible, que el equipo se centre en dar valor y no en actualizar radiadores visuales como cualquier otro tipo de documentación. Ujú. Y después tenemos el principio, que también me gusta mucho, de valoramos el software funcionando. Bueno, pensamos que el software funcionando es la principal medida de progreso. Cualquier radiador visual que hable de progreso debería estar centrado en cosas reales, en software funcionando, características terminadas. Estoy muy de acuerdo. Y además, fíjate que una de las primeras reticencias cuando le dices a un equipo, no, no, y oye, y ahora lo voy a decir a lo más sencillo y bruto, que tienes que ir moviendo los post-its por la pizarra. Lo primero es joder, qué palo, yo quiero programar y tal. Entonces es cuando, bueno, podemos empezar a hablar de qué hay de bueno y de qué hay de interesante en que esa pizarra con post-its pegados en la pared tenga un estado real y nos diga algo, nos diga algo viéndolo. Claro, porque al final se hace para alguien. Nosotros hacemos software, que está bien entregar valor al usuario, pero al final eso que estás haciendo lo espera alguien.
lo puede esperar en una fecha, lo puede esperar en un estado concreto, y la transparencia, el poder dar feedback continuo al usuario, o sea, el mismo que esperamos nosotros con los problemas, lo espera también cualquier stakeholder de, vale, ¿cómo vamos? Esto sube la cosa, vamos más rápido de lo pensado, vamos más lento de lo pensado. Lo mismo que esperamos nosotros, lo espera también el stakeholder. Exactamente, esa es la gran ventaja. El radiador visual es un facilitador, es una verdad sobre la que ya no hace falta que hablemos, es un hecho. Y entonces habilita, por un lado, que haya cosas que no sea necesario interrumpir para que esa información esté disponible y que las conversaciones que tengamos sobre ello sean conversaciones de más valor, no de explicarnos cómo vamos. Sí, correcto. ¿Quién crees que debería ser el responsable de actualizarlo, de tener los Claro, radiadores visuales? claro, ahora estamos hablando de uno bastante concreto, que es la propia pizarra del Sí. equipo y cómo va. Ujú. ¿Vale? Luego podemos hablar de otras variantes que podemos utilizar y hasta dónde podemos llegar, Sí. pero claro, creo que ya lo he dicho, si es la pizarra que está mostrando cómo está el equipo, es el equipo el que tiene que ser responsable de que eso esté diciendo la verdad. Sí, aquí ha habido, siempre hay mucha controversia con el tema. Hay gente que opina que debería ser el Scrum Master como secretario, ¿no? El Scrum Master como secretario, el que actualice. Ese es uno de los tipos de Scrum Master, el Scrum Master secretario. Sí. Sí, sí. Otros opinan que debería ser el Product Owner como persona que es el que muestra la información del equipo al exterior. Y incluso alguien de fuera, ¿no? Me han contado historias de en consultoras contratar a gente exclusivamente para actualizar el Kanban. Si llegas a ese momento, casi que es mejor dejarlo de hacer, porque parece que nadie tiene ningún interés, ¿no? Ahí está el dicho que seguro que he pronunciado más de una vez y que yo se lo escuché a Medinilla al principio, no sé si es suyo o es de otro, que es que cuando una empresa tiene un problema y tiene dinero, crea una posición para ello. Entonces, si el problema es que el Kanban no muestra la realidad y tenemos dinero, oye, pues contratamos a alguien que lo haga. Es terrible, me parece terrible. Sí, Sí, sí. sí. Y ese, como digo, es uno de ellos, el tablero del equipo. ¿Querías añadir algo? No, no, no. Ahora también entraremos porque hay bastantes dimensiones que podemos tratar. El tablero del equipo, entiendo que tienes en mente algunos llaman el Scrum Board, al Ujú, otro llaman el Kanban como herramienta en minúsculas, no como metodología. ujú. Quizá podemos explicarlo un poquito más de qué se trata. Sí, sí, sí. De hecho, estaba pensando precisamente en eso, porque además seamos conscientes que Scrum by the Book no habla de que tenga que existir ese tablero, ¿no? Ese tablero es algo que decidimos incorporar porque nos ayuda de la manera que hemos dicho, ¿no? Y Kanban con la K mayúscula es una forma de operar que sí, que se soporta en tableros, ¿vale? Igualmente la palabra Kanban significa tablero visual, literalmente, o sea que también estamos ahí, estamos jugando casi casi con la semántica, ¿no? Entonces sí, para mí lo que estábamos hablando ahora mismo es un tablero, una pizarra, que a través de una serie de columnas muestra el progreso del equipo y con una serie de post-its o marcadores de algún tipo muestra esos ítems que el equipo va progresando en ellos, ¿no? Y está en el lado izquierdo todo lo que está al principio y está por hacer, y en el lado derecho todo lo que está hecho. Quiero intentar explicar de la manera más aséptica posible, sin hablar de workflows y cosas así. Ni del WIP. Sí, Sí, sí. hay muchos que incluso el pegar post-its o mover etiquetas en una serie de columnas se considera ya hacer agile, ¿no? Estamos Sí, moviendo columnas. Muy bien. ¿Os sirve para algo esa información que estáis sí. actualizando? ¿Os da información como equipo de que hay un cuello de botella quizá en una de las fases? ¿Lo estáis viendo como para ver que hay una historia que no se ha movido en 3 meses? Si no estáis viendo eso, no os sirve el radiador visual. Claro. De hecho,
creo que nos hemos olvidado y es interesante. Le llamamos normalmente radiador visual porque típicamente radia información de la misma manera que un radiador normal radia calor. Entonces, si tengo frío, si tengo la necesidad de obtener eso que da, yo me acerco al radiador de calor y obtengo calor. Pues de la misma manera, si necesito saber cómo va algo, cómo está algo, qué representa, me acerco al radiador de información y el radiador de información me da esa información. De ahí el nombre, que me había dado cuenta de que no lo habíamos nombrado y parece interesante. Pero Sí, vale, sigamos, sí, es verdad. Es verdad que hay una serie de compañías, personas que se van a la papelería, se compran un paquete de los grandes de post-it multicolor y los ponen en la pared y ya están haciendo ya están, ya son ágiles, ya son ágiles. claro, lo cual en estos casos es el project manager barra jefe el que les va diciendo a todos que lo actualicen Claro, porque es él el que necesita esa información. sí, sí. Entonces, claro, ahí perdemos un gran poder de los radiadores visuales y de Kanban en mayúsculas cuando usa estos tableros, que es que el equipo tiene la información delante suya para hacer las decisiones correctas. Claro, claro, porque de hecho, cuando eso fluye y todo el mundo va actualizando esa parte de información que tiene él o ella, ¿no? Y lo va actualizando, con lo que está haciendo ahí es compartir ese conocimiento, compartir cómo están las cosas, compartir la situación. Y el resto de personas del equipo, solo echando un vistazo, pueden ver lo que ha pasado y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, es una dinámica muy, muy, muy bonita que sucede en equipo. Sucede en equipo, ¿no? Y es más, claro, dos no son un equipo, ¿no? Jorge, tú y yo nos decimos las cosas y ya. Tres también nos lo podemos decir y ya. Pero oye, conforme se va complejizando, y no estoy hablando de equipos de 500, pero un equipo de 7 o 8 personas, necesita cierto soporte para saber cómo vamos sin que la conversación de cómo vamos se convierta en la que ocupa todo el día, ¿no? Claro, realmente una de las bondades que tiene es que no hace falta un manager que vaya dirigiendo. Es que Exactamente. todos podemos ser manager de nuestro propio trabajo. Ujú. Claro, aquí lo que tenemos que hacer es combinar ese tablero que tiene la información, que tiene la realidad, que tiene el cómo estamos, con una serie de reglas del juego sobre cómo administramos ese tablero, ¿no? Entonces ahí, pues vale, ok, Kanban con K mayúscula habla de tener un WIP fijo, ¿no? Y entonces, como tiene un WIP fijo, yo miro el tablero, hostia, tenemos ya tres cosas en marcha, nuestro WIP es de tres, no empiezo otra cosa. Ya las reglas del juego me dicen que me vaya a buscar a uno de esas tres cosas en marcha y ayude y a ver si lo cerramos, ¿no? Entonces, todo funciona, es bonito, ¿eh? Se me pone casi un poquito el pelo de punta, ¿no? Porque cuando ves a un equipo que funciona así de bonito y bien y fácil, dices, ole, ole, Sí. esto era, ¿no? Yo me Bueno, acuerdo de una vez, déjame que cuente la anécdota, adelante, adelante. que hice mucho en una de las transformaciones en las que he formado parte, hice mucho push en darle la importancia que tenían esos tableros. Y entonces teníamos tableros, y con esto si quieres abrimos la conversación a qué más cosas pueden estar radiándose. Había tableros a diferentes niveles. Sí, cada equipo tenía el suyo, y era público, y era una pizarra. Pero había tableros a más nivel, ¿vale? Con épicas, con cosas más grandes, ¿vale? Con un poco de tableros más tácticos, casi estratégicos. Y yo pedí a la dirección de digital y a la dirección de IT, por decirlo de alguna manera, ¿no? Máximos responsables de todas las personitas que estaban ahí, que las discusiones sobre la estrategia también las tuvieran delante del tablero, ¿vale? Ujú. Y fue muy chulo, porque tenías ahí los típicos directores que estarían metidos en un despacho, ¿no? O cada uno en su planta, enviándose emails o, no sé, tocando cosas en un sistema, pues discutiendo un poco delante del tablero de si esto era más importante que lo otro, y entonces, clac, clac, cambiaba de orden, ¿no? O de si una cosa estaba en marcha y otra no, y encima era una discusión pública que estaba sucediendo casi en medio de todo el mundo, con lo que si alguien tenía más información relevante o si alguien quería escuchar, pues podía. Mm. Y Sí, fue muy bonito, la verdad es que fue muy bonito. sí, 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 sí. Estos son típico que si tiene la cámara hacer la foto, ¿no? Y se queda como
momento Me, de la me vas a hacer, transformación. me vas a hacer buscarla, pero creo que justo de esa no la tengo porque estaba ahí facilitando un poco. Entonces, facilitar y hacer fotos a la vez es difícil. Pero de aquella época tengo bastantes fotos y teníamos muchas paredes muy llenas de post-its y todas tenían un propósito. Ujú. Así, dentro de Scrum, podríamos hablar también de otros radiadores visuales, como podría ser el típico burn down, ¿no? Que es parece como el ABC del Scrum. Dailies, Sprint Planning y burn down Sí, sí. mostrando el progreso. Sí, fíjate que estamos bastante acostumbrados hoy en día, esto también lo podemos nombrar luego, ¿no? Al tablero, al radiador visual digital y más en nuestras eras, ¿no? En lo que Claro. estamos viviendo. Pero sí, sí, al final el Burnout también nos está diciendo mucho, ¿no? Si empezamos el sprint con todo esto que hacer y lo queremos acabar pues del todo, la línea es una pendiente descendiente que va de arriba a la izquierda a abajo a la derecha. Sí. Oye, vamos a ver cómo vamos. Yo creo, a ver, después de todos los años que llevo trabajando en esto, que ya son unos cuantos, ¿alguien ha conseguido esa diagonal? Yo no lo he visto Perfecta, personalmente. perfecta, no lo creo. Porque una de las cosas que pelean muchos equipos y yo intento ayudarles a ello es el conseguir esa bajada, ¿no? Porque ocurre muchas veces y ya depende del tamaño de las historias, incluso de que haya especialistas en el equipo, que una persona va a hacer una cosa en todo el sprint. Entonces lo que ocurre en estos casos es que es horizontal, 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 hasta el último momento que hace claca. Con suerte es claca y haces más o menos todo lo que tenías planificado, o es medio claca y la mitad del sprint se va al siguiente. Te he de decir que soy más fan de los burnouts que comienzan y de repente suben. Porque, porque a los 2 días de empezar el sprint alguien se ha acordado de que es que hay una cosa que había que hacerla sí o sí. Y venga, para adentro. Disclaimer, no está mal per se meter una cosa en un sprint, no está mal, pero hay Eh, que, hay que pensarlo. yo estuve en una presentación en la que hablaban del Bar Down, que era uno de los artefactos que usaban para presentar al cliente del progreso del equipo, ¿vale? Entonces se enseñaba entre otros slides, uno era el Bar Down. Y claro, decía que tuvieron que cambiar. Porque al principio era en base a historias completadas, ¿no? Sabes, el ¿Vale? principio del que hemos hablado. La Ujú, principal medida del progreso es el software funcionando. Por lo tanto, ujú. el burn down perfecto es aquel basado en historias de usuario completadas, características terminadas. Claro, Pues decían que como no iba bien, lo cambiaron a tareas para que fuera eh, más diagonal y fuera más bonito, claro, claro. Si la realidad no se adapta a lo que quieres ver, cambia la realidad. No, naturalmente. no arregles, no arregles lo que está pasando, cambia la realidad y ya está. No, Entonces, no con pasa esto nada. vas viendo una bonita progresión de cómo tu plan, el sprint planning, va avanzando. Que termines o no las cosas y que tengas cosas para entregar en el sprint review es otra historia. Por lo menos tu plan, tus tareitas se van completando. Es lo que comentaba antes, ¿no? Que no es solo el radiador visual, es el radiador visual y una serie de normas del juego que tenemos alrededor y que el radiador visual también nos va a servir para darnos cuenta de si esas normas están funcionando o no, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si vivimos para que el radiador visual diga algo bonito, hombre, pues ahí la hemos liado. Ahí la hemos liado. La cosa no es que diga algo bonito, la cosa es que diga la realidad. Y a Ujú. partir de ahí nos adaptamos. Pero de lo bonito a lo real, pues no sé lo que hay. No sé Ujú. cuánto tiempo. ¿Qué radiador visual es el que a ti, Fernando, personalmente te gusta usar o crees que da más valor a un equipo? A un equipo, equipo unitario, quizá el Kanban con la K minúscula bien usado Ujú. les ayuda muchísimo a Sí. trabajar, ¿vale? Sin duda. Luego hay muchos otros, ¿no? De hecho, mientras hablabas, había tirado a buscar las fotos del evento de la transformación que te dije
y he encontrado muchas. Y recuerdo que hicimos un story mapping descomunal, enorme, Ajá. que medía como 3 o 4 metros de largo, y ese también estaba en la pared y estaba público, y si hacía falta cambiarlo, se cambiaba. Y bueno, es un alrededor visual que no tiene tanto dinamismo como el cambio del equipo, que va moviéndose, pero sí que da un montón de información del para qué estamos aquí y qué es lo que Sí, hay y cuál es nuestro mínimo. Y ese también ayudó muchísimo a que todo el mundo entendiera de qué estábamos hablando. Esto es de lo claro. que estamos hablando. Sí, sí, sí. A mí personalmente uno que llevo muchos años usando y que me encanta es el Cumulative Flow Diagram, el del diagrama de Uh, flujo acumulado. Que, un momento. Ahora voy a guardar silencio y voy a dejarte que lo expliques. Porque explicar el Cumulative Flow Diagram bien es un arte. Entonces, yo ahora me pongo a tu merced y explica. Adelante. Voy allá. A ver, este diagrama sobre todo se usa en entornos en los que se usan Kanban, porque se va mostrando mmm, cómo va aumentando la cantidad de trabajo por hacer según la fase. Es decir, si tenemos 4 tareas en por hacer, 5 tareas en haciendo y 10 en hecho, para el día de hoy la barrita tendría 4 de color verde del to do, arriba de ella 5 de color azul del haciendo y arriba de ella 10 de color amarillo de que ya están completados. Esto para cada uno de los días. Cada uno de los días decimos cuánto tenemos completado, cuánto estamos haciendo y cuánto nos queda por hacer. ¿Qué nos va diciendo este diagrama? Que son como una gráfica ascendente de varios colores solapados que van aumentando, cada uno de los colores va aumentando. ¿Qué nos dice? Pues primero nos dice también dónde tenemos un cuello de botella. Si vemos que la parte azul del haciendo es muy grande respecto a la parte de por hacer, podemos ver que hay un cuello de botella ahí, porque el equipo está haciendo muchas cosas a la vez. Si vemos, por ejemplo, que la parte de to do es muy grande, significa que tenemos un backlog muy grande. Que quizá hay demasiadas cosas por hacer que se van acumulando y que hay que gestionar, porque esta gente que nos ha pedido esas características están esperando quizá demasiado tiempo. Lo estoy gozando, Jorge. Y después, esto lo podemos ver a nivel vertical, ¿ok? Pero es que también a nivel horizontal nos da información del lead time, porque desde el momento que empieza el colorcito del to do, que pasa al haciendo, hasta horizontalmente el momento en el que se terminó la misma cantidad de historias, nos dice como media qué estamos tardando en completar una historia de usuario o una característica. Por suerte esto lo calcula Gira solo. Es broma, es broma. ¿Qué otras cosas podemos ver con esta gráfica? Pues si el ritmo de entrega está yendo más lento, si vemos que la gráfica va haciendo una curva y acercándose más a la horizontalidad que a la verticalidad, podemos ver que hace saltos. Aquí hablaríamos de equipos o de procedimientos poco fluidos, ¿no? Que tardan, que entrega las cosas a lotes grandes, lo cual haría que la gráfica hace saltos. Es decir, con solo pocos colores da mucha información. Por eso me gusta. Es verdad, a mí también me mola la cantidad y sirve para detectar este tipo de posibles, no sé qué adjetivo ponerle, porque me salía ineficiencias, pero entiéndaseme, no es en la pura eficiencia, sino posibles defectos de maneras de hacer que se hacen visibles ahí. Sí, sí, pero es verdad que es bastante complicado de llevar si no eres muy meticuloso y lo haces cada día. Este es de los que no soportan dejarte hacerlo y dejarlo para el final. Pero es terriblemente informativo, sí, sí, sin duda alguna.
Mm. Yo no quería acabar sin destacar un gran uso de los tableros, de los radiadores visuales, que es la Ovella, la Ovella OBEYA. La sala de guerra o algo así se llamaba, ¿no? Sí, bueno, no sé dónde salió eso, porque si traduces literalmente del japonés, es habitación o habitación grande, Ya. ¿vale? No es donde aparece guerra, es por el Sí, uso, o contexto, es grande. ¿ves? 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 Pero bueno, supongo que por contexto o por uso, sí, la sala de la guerra, ¿no? Y la sala de la guerra es una habitación llena de visualización de datos, es llena de paneles que nos hablan de cosas y además distribuidos de una manera muy concreta, de izquierda a derecha, rodeándonos a todos, un poco casi siguiendo el ciclo de Deming, ¿no? Las cosas que nos ayudan a planear, las cosas que nos ayudan a ejecutar, que estamos haciendo, las cosas que nos ayudan a chequear, las métricas, los resultados y la zona de actuar, de tomar decisiones, que muchas veces es un proyector donde tenemos cosas muy en vivo, muy del momento, ¿no? Y le vamos a ir dando vueltas a la información. Y está ahí para eso, para decir, tenemos toda la información al alcance, la tenemos actualizada y podemos tener aquí las discusiones pertinentes para seguir adelante, para movernos más, ¿no? Y es otra de esas cosas que vienen de Toyota y de Toyota Production System de hace 70 años y que aún siguen ahí. Sí, lamentablemente es otra de estas cosas que es muy difícil reemplazar la situación actual de teletrabajo. ¿Cómo reemplazas una ovella Claro. en remoto? Es muy, muy difícil. Bueno, hay quien lo reemplaza teniendo unos cuadros de mandos hechos por software súper complejos en que todo intenta estar en una única página web, ¿no? Y a base de scroll y llamadas, y videollamadas, ¿no? Pues Mm. lo intentamos solventar, pero es verdad que como cuatro paredes que nos rodean, con el espacio suficiente, una mesa en el centro y pudiendo ir, mirar, moverse, es difícil, es Es difícil. muy difícil. Es muy difícil. Hay también radiadores visuales ya no centrados tanto en el delivery, como los que hemos hablado, sino en el equipo. Ujú. Uno, por ejemplo, podría ser el calendario Nico Nico, ¿no? Sí, En el que la gente puede ir actualizando su estado de ánimo cada día y puedes ver si hay una semana concreta o si hay algo concreto que esté afectando al equipo. Y poder reaccionar, ¿no? Hacer coaching, preguntar qué pasa. mm, sí, es muy bueno. La verdad es que cuando rebuscaba por las fotos habían salido paneles parecidos, ¿no? Sobre todo de feedback después de sesiones, ¿no? Y al final, pues eso, tenerlo un poco público para que todo el mundo sepa cómo ha ido. Pero sí, es cierto, un Nico Nico, y el Nico Nico, mira que es una cosa que es muy fácil de digitalizar, ¿eh? Porque el Nico Nico, con una hoja de cálculo que tiene los Sí. días y utilizando coloritos en una gama de 4 o 5 colores entre el verde y el rojo, ya lo tienes. Pero sí, el Nico Nico es muy chulo, sobre todo para luego llegar a la retro y echar un vistazo al sprint y decir, bueno, el sprint, sí, oye, uy, ha salido de la leche, lo hemos entregado todo. Giras la cara, lo miras y dices, hostia, lo hemos entregado todo, pero ¿a costa de qué? Que esto está muy rojo. Sí, sí. Que la agilidad habla de mantener un ritmo sostenible y entregarlo todo a base de que la gente esté destrozada anímicamente, eso no Mm, es sostenible. Eso no es sí, sostenible. Muy bueno el Nico Nico. sí. El tablero de mejoras o de logros también es otro radiador visual orientado al equipo. Que el equipo pueda ver retro tras retro, mejora tras mejora, todo lo que han conseguido, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? ¿Dónde estábamos hace un año? Mira, hace un año estábamos peleando en cómo definir las historias de usuario, en que no conseguíamos hacer los dailies ni siquiera en media hora. Todo Mm, esto se puede ir agregando en un panel de logros y ver que hemos mejorado un montón durante un tiempo. sí, yo una cosa, otro panel que a mí me gusta usar
y cuando empecé en mi actual trabajo lo usé, sobre todo lo uso un poco como ejercicio de toma de responsabilidad del management, que es un panel de impedimentos, de impedimentos generales, no propios del equipo, sino un panel de impedimentos. Es decir, como equipo, en general, en gran visión, no estamos pudiendo dar lo máximo de nosotros por estas cosas. Entonces, tenerlo ahí, tenerlo público y que la gente pueda decir, oye, pues yo puedo ayudar en esto. Muchas veces eso es un manager o alguien con cierto, vamos a decir, poder, ¿no? De influencia, pero, pues yo puedo ayudar en esto, o yo puedo ayudar en lo otro, o a lo mejor puedo simplemente explicar por qué esto no va a pasar. Y como mínimo aliviar la frustración de que esto está aquí y no me deja dar lo máximo de mí. Y es algo que intento cuando llego a los sitios ponerlo, porque así es como decir, bueno, igual durante tiempo, no lo sé, pero durante un tiempo hemos estado barriendo cosas debajo de la alfombra y quizá vale la pena pues exponerlo y vemos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí, a lo mejor podría ser precisamente el opuesto, ¿no? Del panel de logros. En el panel de logros vas viendo todo lo que hemos conseguido y todo lo que hemos avanzado, y en el que comentas tú es todo lo que hemos conseguido quitar, todos los riesgos que hemos eliminado, todo lo Claro, que hemos mejorado también en ese aspecto. claro, cuando uno de esos post-its llega a que se ha solucionado o que se ha dado una explicación, ¿eh? Yo suelo poner una columna a la que le llamo Deal with It, que es, oye, hemos de saber que esto está aquí y somos todos conscientes y no vamos a poder solucionarlo, ¿no? Pero al menos explicarlo, hacer explícito, ¿no? Porque hay veces que, no, es que no podemos hacer tal cosa o no podemos... Oye, ¿alguien lo ha dicho? Pues mira, esto sí, alguien lo ha dicho, que no se puede. Uh-huh. ¿No? Al menos lo explicitas. Uh-huh. Y es otro radiador que a mí me ha funcionado, a un poco, ¿sabes? A apretar por el cambio. Hay un montón, ¿eh? Llevamos ya, al final se nos ha pasado la media horita volando. Hay un montón de radiadores. Vamos a invitar a los que llegan hasta aquí, hasta el final y tienen posibilidad de comentar en diferentes plataformas. Vamos a invitarles a que puedan dejar un comentario de algún otro tipo de radiador visual que han usado, que les ha servido, que les ha parecido interesante y que lo expliquen al resto de la comunidad. Seguro que tú y yo podemos descubrir alguno nuevo, seguro. Y creo que con esto lo vamos a dejar. ¿Te queda algo en el tintero, Jorge? No, únicamente recordar que los radiadores de información son para el equipo, son para otros, por lo tanto son importantes, ¿no? Siempre hay que intentar tenerlos actualizados lo más automáticamente posible, sin esfuerzo por el equipo, pero a veces hay que dedicar un poquito, ¿no? Para actualizar esto para el resto de miembros del equipo y fuera del equipo. Ciertamente. Pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por tratar de jueves más, Jorge, gracias. A ti, como siempre, Fernanda. Y a los que nos escucháis, pues también muchísimas gracias a vosotros y nos escucharemos de nuevo la semana que viene. Hasta luego.